Hablemos del Geta Valhalla. Y para comenzar les voy a quitar la bomba de la mesa. Siempre he querido hablar bien de las series mechas, especialmente si son tan importantes como Geta Robo, y por eso andaba dudoso de hablar de Ark, pero la verdad es que Geta Robo Ark no es para nada como me lo esperaba. Desafortunadamente las aclamadas OVAs de Geta Robo Armageddon están años luz en calidad, narratividad, diseño de personajes, animación, etcétera, etcétera. Tristemente, el Geta Robo Ark no solamente se ve barato, sino que con esta animación nadie se lo puede tomar en serio. Es lamentable la falta de cariño que le pusieron a esta serie. Así que a causa de esto quiero abordar el tema del Geta Valhalla desde su aparición en Geta Robo Armageddon y en algunos momentos de forma general de la historia de Geta Robo Ark, más que todo del manga, y por último el extraño epílogo del anime, que casi doy por un hecho que con esta calidad de animación tan precaria nadie verá. Y entonces, ¿qué es el Geta Valhalla? La cosa va así. El Geta Valhalla es un universo en otro plano dimensional, donde los robots Geta y los pilotos de todo el multiverso de Geta convergen en una batalla interminable para evolucionar, fortalecerse continuamente, junto con el pináculo de la evolución que parece ser el Geta Emperador. Esta dimensión llamada Geta Valhalla apareció por primera vez al final de Geta Robo Armageddon, donde los pilotos del Shin Geta Robo son transportados cuando apareció el Emperador, el Geta Emperador. Las apariciones posteriores representarían mundos alternativos donde la humanidad se había combinado con los robots Geta para escapar de mundos contaminados por los rayos Geta y obtener el poder necesario para atravesar atmósferas y luchar en el espacio. El Dr. Saotome descubrió que los rayos Geta provocaban la evolución de los mundos y la creación de la vida en sí misma. El Emperador Geta a menudo sería visto como un observador y como un premio que todos los pilotos Geta de todas las dimensiones se esforzarán por obtener. Como resultado de la cantidad inconmensurable de rayos Geta en este Valhalla, los recuerdos y poderes de los robots Geta se reúnen desde casi todos los rincones del espacio y el tiempo para encontrar una manera de perfeccionar la evolución. Debido a las condiciones de vida, los pilotos no pueden sobrevivir fuera de los Geta por mucho tiempo, y para obtener las piezas necesarias, a menudo tienen que luchar a muerte con otros pilotos. Sin embargo, esta forma de pensar de la supervivencia del más fuerte es ridiculizada por algunos de los pilotos, incluidas varias versiones de Ryoma Nagare. Técnicamente lo que sucede es que Ryoma lucha contra un grupo de humanos Geta medio mecanizados que intentan robar sus poderes y luego canibalizarse entre sí en New Geta. Los detalles del Geta Emperador son inciertos, por decirlo menos. Y bueno, si notamos, el elemento principal que conforma toda esta dimensión conocida como Geta Valhalla es el Geta Emperador. El Emperador es descrito como un Geta gigantesco y en constante expansión, con un poder divino que absorbe continuamente materia a escala universal. No se representa como una fuerza ni malévola ni benévola. Sin embargo, su existencia significa la fuerza imparable de los rayos Geta y representa una amenaza para toda la vida en el universo como resultado de su gran tamaño y poder. La aparición oficial de Geta Emperador fue en el manga de Shin Geta Robo. Aquí se le representa en un futuro lejano aterrorizando una enorme armada alienígena llamado el País de Andrómeda. Y aquí me preguntarán, Chiva, ¿qué diablos es el País de Andrómeda? Pues el País de Andrómeda es una nación espacial nómada. La mayoría de sus miembros se parecen a insectos humanoides, sí, como si estuviéramos en Hunter x Hunter, pero más suaves. Su existencia se ubica 350 años después del inicio de la línea temporal de Geta Robo original, y como mencionamos llega a ser devastada por la aparición de el Geta Emperador. Digamos que la gente del País de Andrómeda tenía muchas ganas de seguir viviendo, entonces, de alguna manera súper extraña, encontraron una forma para viajar en el tiempo. Entonces los Andrómeda buscan eliminar la fuente de los rayos Geta, incluyendo cualquier posible forma larvaria del Emperador, así como si fuera la voz de Chrono Trigger,
para destruirlo antes de que cualquier Geta Robo tenga la oportunidad de convertirse en el emperador Geta. El país de Andrómeda tiene una armada muy grande y no podemos dejar de lado a los antagonistas de la serie Geta Robo G, porque el Geta Robo G es muy importante para el Geta Emperador, ya veremos más adelante. En Geta Robo G los malotes son el Imperio Hyakki y su líder el Emperador Burai. Originalmente el Emperador Burai no era un Oni, sino que era un joven científico que entró en contacto con un ovni en el Ártico. Este ovni era del país de Andrómeda. Cuando uno de los cerebros de la nave espacial se combinó con su cuerpo, el joven mutó obteniendo su forma y poder. El Imperio Hyakki se define como un grupo militar compuesto de antiguos humanos que se convirtieron en Oni, o demonios. Como es de imaginar, los Hyakki buscaron terminar con la raza humana y el imperio de los dinosaurios. Sí, y estamos hablando de los dinosaurios que habitaban en la Tierra antes que los humanos. Y aquí es donde comienza el conflicto de intereses, porque en la prehistoria, después de que una gran afluencia de rayos Geta bañara la Tierra, todo el imperio de los saurios tuvieron que entrar en el magma del planeta para sobrevivir. Y cada vez esta historia se me parece más a Chrono Trigger. La cosa es que los saurios quieren sobrevivir y algún día retornar a la superficie. Pero después de volver a la superficie con el pasar de los años y los siglos, se revela que los dinosaurios entraron en una alianza con el Instituto de Investigación Saotome Geta Rey para luchar contra el país invasor de Andrómeda, tú sabes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y junto a ellos desarrollaron un par de proyectos que incluyen el uso de ADN humano para crear a híbridos como el famoso Kamui-Cho, sí, el piloto del Geta Arc, además de hacer el Getasaurio. Sin embargo, ¡oh sorpresa! Los saurios en secreto utilizaron esto principalmente para tener la oportunidad de destruir el Geta Robo, ya que es lógico, para ellos la existencia del Geta y de los rayos Geta les quitó la oportunidad de ser la raza predominante en la Tierra, además de la creencia de que el Geta Emperador terminará por asimilar todo lo que existe, incluyendo todo el universo. Una postura que Ken Ishikawa, el creador del manga, afirmó como cierta. Para los dinosaurios, la radiación Geta sigue siendo la principal amenaza para la existencia. Sin embargo, en Geta Robo Armageddon se había confirmado que toda la vida en la Tierra necesitó de los rayos Geta para evolucionar, y que la evolución no ocurrió simplemente por sí misma. El Dr. Shikishima, que ayudó a Saotome al desarrollo de la clonación a través de rayos Geta con la que se hizo a Go, se refería a los rayos Geta como la vida misma, como si fueran un detonante de la existencia, lo que nos hace pensar si realmente la aniquilación del Geta Emperador será el fin de los problemas, o si en cambio el Emperador llevará a toda la vida una evolución. Por eso mismo las intenciones del Geta Emperador no se saben a ciencia cierta, siguen siendo un misterio y no se sabe si el Geta Emperador es bueno o malo. Esto lleva a desenlaces muy interesantes durante la serie porque, entrando en el manga de Geta Robo Arc, Kamui-Cho, quien era mitad humano y mitad saurio, al ver la amenaza que representa el Geta Emperador, decide unirse completamente a los saurios con los planes para destruir la humanidad. En Marte, durante la última batalla de Kamui en su Super Robot Book contra el Geta Arc piloteado por Takuma Nagare, hijo de Ryoma, Kamui dice lo siguiente: que el universo está condenado si se le permite a la humanidad seguir evolucionando. La pelea termina cuando desde el interior de la Tierra sale a la superficie el Shin Geta Robo G. ¿Vieron por qué era importante el Geta Robo G? Porque el Shin Geta Robo G, su evolución, se asume que este mecha será el que evolucionará para convertirse en el Geta Emperador, puesto que ahí termina el manga debido a la desafortunada muerte del mangaka Ken Ishikawa. Sin embargo, en el raro y mal animado epílogo del anime, tras de malo le añadieron un pedazo inventado. El imperio de los dinosaurios finalmente habita en el planeta Marte, con Kamui arrestado por todos sus fracasos mientras se da a entender de que fue derrotado por Takuma en el Geta Arc. Esto a pesar de todos los esfuerzos del Imperio Hyakki en la realización del book. A pesar de haber estado en lados opuestos, se ve a Takuma y a Baku liberando a Kamui de su prisión para volver a subirse al Geta Robo Arc y enfrentarse a un ser parecido al Shin Geta Robo G en su fuga, y posiblemente perdiendo la vida en el proceso, porque al final la imagen queda estática y no se ve qué es lo que pasa en la batalla. De todas formas, al igual que en el manga, se hace entender de que el Geta Emperador es inevitable.
En fin, para terminar de conocer un poco más del Geta Emperador, se dice que cada una de las Geta Machine que lo conforman está armada con un Geta Beam capaz de destruir un planeta entero, y el Geta Beam de la máquina completa es capaz de viajar más de 400 millones de años luz. Esto a su vez ayudó a impulsar numerosos cambios evolutivos en el universo. También está rodeado por una barrera de Geta Energy que lo hace impermeable a cualquier arma conocida. El propio tamaño de la máquina le otorga un campo gravitacional y la naturaleza corrosiva de los rayos Geta concentrados hace que se consuma cualquier tipo de materia incompatible, energía y espacio. Toda su reserva de energía equivale a la producción del Big Bang, y solo su combinación en Geta Emperador One provocó que todas las galaxias del universo temblaran. El Geta Emperador también puede manipular el espacio lo suficiente para destruir un subespacio. Sus vínculos con los Geta Rays le dan una omnisciencia limitada y le permite estar un paso por delante de su oponente. Cuanto más consume el Emperador, más poderoso se vuelve, sin límites a su evolución, al punto que se cree que el Emperador podría terminar por consumir todo el universo para empezar la asimilación de otros universos. Entonces, en este punto, como podemos ver, el Emperador es posiblemente el mecha más colosal y poderoso que existe en todo el anime japonés, pero desafortunadamente la última adaptación del manga, Geta Robo Arc, no le hace justicia, y sinceramente creo que la calidad de este anime es una total falta de respeto a la memoria del maestro Ishikawa. Después de todo, las series animadas de Geta vienen arrastrando un conjunto de problemas y discrepancias desde Geta Robo Armageddon. Porque cuando Yasuhiro Imagawa abandonó la producción, aunque se fue, Imagawa dejó escrito todo el screenplay y los guiones de la serie, por lo menos en el caso de Armageddon. Pero el resto de entregas de la franquicia no corrieron la misma suerte. Dudo mucho que haya otro intento de tocar esta franquicia, pero si lo hay, espero que se dignen esta vez a tratar de invertir en su calidad, preferiblemente una película en un estudio bueno, como Sunrise, por ejemplo, de por medio, para que Bandai pueda hacer capital con las figuras y que se busquen a un director serio como Yutaka Izubuchi. Pero si me preguntan, es una lástima, pero sinceramente creo que hasta aquí llegó Geta. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.